y repasar los conceptos básicos cuando hablamos de justamente nutrientes, ¿sí? Como entrada de energía, y cuando hablábamos de que esa energía es utilizada y se elimina, hay salida de energía como subproductos del metabolismo, de ese metabolismo que se utiliza porque en las distintas funciones básicas, ¿se acuerdan? De homeostasis, crecimiento, reproducción, y que basándonos en el concepto de que es un sistema negentrópico. Por eso tenemos que exportamos la entropía que se genera por todas estas actividades metabólicas. Y justo es lo que hace a lo que llamamos sistema de la nutrición. Fíjense que cuando hablamos de la nutrición como sistema, es un concepto muy amplio que incorpora todo lo otro que estuvimos viendo, ¿sí? Que estuvimos trabajando sobre la incorporación y el transporte de gases, esta semana van a trabajar sobre la parte digestiva, el transporte de los nutrientes y de los gases en el sistema cardiovascular, y a partir de la unidad temática 7, la parte de excreción. Fíjense que todo hace al sistema de la nutrición. Pero hay más que esto, que es lo netamente biológico cuando se habla del sistema de nutrición. Y por eso acá volvemos a recordar el concepto de sistema, porque este recorte que ven acá en líneas, sería que está representado el recorte bien biológico que estamos haciendo en estas unidades temáticas de la nutrición como gran sistema que incorpora otros subsistemas, que serían todos estos que están acá en distintos colores, y que tienen interacciones entre ellos. Ahora nos detenemos más en la visión, como hablábamos, como hemos visto en los tipos de pensamiento más analítica de cada uno de los subsistemas, para el año que viene comenzar a revisar bien todas las interacciones, y siempre recuerden que la frontera o el límite del sistema lo establece el que investiga el sistema, el que está estudiando el sistema. Por eso podemos considerar al sistema digestivo como un subsistema de la nutrición o como un sistema en sí mismo. O sea que siempre es importante establecer cuál es el sistema y cuáles son los subsistemas para después entablar las interacciones. Y de esas interacciones entre todos estos subsistemas surge justamente el concepto de homeostasis, donde la homeostasis cuando hablamos de homeostasis de cualquiera de los nutrientes, homeostasis del medio interno, con todos los componentes que hacen ese medio interno, tenemos que tener en cuenta lo que hablamos del balance, o sea, de esa entrada y esa salida, que ahora vamos a volver sobre el concepto de balance, y la regulación. Ahora hablamos de los ingresos, las salidas, los depósitos, y el año que viene incorporamos la otra parte, que es la regulación. Entonces, cuando definimos nutrición, cuando hablamos de este gran sistema, ¿sí? Fíjense que hablamos de un conjunto de procesos que es amplio y complejo. Entonces hablamos de procesos biológicos, que son los que hacemos hincapié en este cuatrimestre, psicoemocionales, socioculturales, que vamos a hablar un poquito ahora de algunos aspectos socioculturales, asociados con ¿qué? Con la obtención, o sea, con la obtención del alimento, la ingesta, la digestión, la absorción, el metabolismo y la eliminación de desechos. Por eso es un gran sistema el de la nutrición. Y obviamente que a partir de ese concepto surge la definición de nutriente, como sustancia contenida en los alimentos. Y ahí entonces eso nos lleva directamente a la diferenciación entre nutrición y alimentación. Como esa alimentación es un subsistema de la nutrición, del gran sistema de nutrición, porque hace solamente un pedacito de una sola dimensión del sistema, que es el conjunto de acciones voluntarias modificables, pues tienen que ver con conductas que hacen que se seleccionen y se ingieran determinados alimentos que contienen a su vez determinados nutrientes, ¿sí?
y eso genera lo que conocemos como hábitos alimentarios y que uno lo puede vincular a un tipo específico de dieta. Entonces fíjense que el conjunto de alimentos que se consumen como hábito alimentario sería lo que definimos como dieta. Y las sustancias que se ingieren son los alimentos que contienen los nutrientes. Y esos nutrientes se obtienen a partir de todo este complejo de justamente procesos que tienen todas estas dimensiones. Y una de las dimensiones que hay que incorporar cuando hablamos de la dieta y la evolución, que nos explican el cómo se llegan a determinadas situaciones en la actualidad. Fíjense que, y acá lo vamos a vincular cuando hablábamos del desarrollo del cerebro, ¿se acuerdan cuando hablábamos de en la unidad temática 1? Cuando hablábamos del hombre como ser biopsicosocial, el impacto del cerebro, de la evolución del cerebro, bueno, acá también hay una correlación entre el cambio de dieta de todos los homínidos de la filogenia del Homo sapiens. Fíjense, acá estamos nosotros, Homo sapiens, esto es la capacidad craneal, estos son los millones de años, y acá que está marcado, que hace 2 millones de años, los australopitecinos, que son del árbol filogenético del Homo, comenzaron con el consumo de carne. Si bien otros simios, de los grandes simios, que están emparentados con el hombre, también son carnívoros, son omnívoros en realidad. En el hombre hay un hito ahí en donde comienza el consumo de carne y aparece el manejo del fuego, o sea que se consume carne cocinada. Fíjense que hay un cambio de dieta, y otro gran cambio en la dieta aparece, fíjense cómo con el consumo de carne se correlaciona con el aumento de la capacidad craneana, por eso se hace una correlación, no se trabaja como hipótesis que la incorporación rica en proteínas y vitaminas, como el complejo B, que proviene de los productos cárnicos, hacen mucho al desarrollo de esa capacidad craneal que está vinculada al desarrollo del cerebro. Y fíjense que cuando se comienza a estudiar ya en el periodo histórico, ¿sí?, donde aparece el consumo de cereales, o sea que cuando ya se establecen las comunidades, comienza el consumo de cereales porque se siembra, cambia o se incorpora otra cosa importante en la dieta, pero eso ya no tiene mayor impacto en el desarrollo de esa capacidad craneal, o sea que se lo vincula mucho en esa correlación el consumo de carne con ese incremento rápido en la capacidad craneal. Y estas dietas, las distintas etnias, tienen distintos tipos de dieta, muy relacionados cuando hablábamos recién de esto sociocultural. Se puede incorporar la de dimensión ecológica, porque obviamente su dieta depende del ambiente en el que viven. Fíjense que hay los nativos de algunas zonas de África, como el Kalahari, principalmente consumen carne, siguen con la misma dieta que se llama entre comillas paleolítica, donde el principal ingreso de su dieta son las proteínas de la carne. Muy distintos son los nativos esquimales. Fíjense que la dieta es muy alta en la grasa de foca o en las grasas de los animales que conviven con ellos, y que tiene gran cantidad de ese tipo de grasa de omega 3. También alta cantidad de proteínas y muy bajita cantidad de carbohidratos, porque obviamente ahí no hay cereales, no hay fruta, fíjense que se basa proteínas y grasas. Y lo que se conoce actualmente como dieta obesogénica, que es alta en hidratos de carbono refinados, ¿sí?, y muy baja en ácidos grasos esenciales. Y esto, que aparece acá como la que conocemos ahora como dieta obesogénica, aparece principalmente a partir de ¿dónde? De la industrialización, donde aparecen justamente los azúcares y las harinas refinadas,
donde el consumo de las grasas totales aumenta y aumentan esas harinas y azúcares refinados. O sea que cuando comenzamos a estudiar a su vez el impacto, o eso que ustedes conocen de la unidad temática 1, que es la presión de selección sobre los genes de esta filogenia de homínidos, tenemos que, representados en esos ancestros homínidos, una dieta que era pobre en hidratos de carbono y rica en proteínas. Todavía no consumían cereales, consumían principalmente proteínas de la carne. Y ahí lo que impacta como presión de selección es justamente que había comidas ocasionales, porque cada tanto se cazaba, había gran gasto energético para conseguir esas presas de caza. Por lo tanto, esa ocasionalidad en el ingreso de esa dieta rica en proteínas genera que la presión de selección determine lo que se conoce como genotipo ahorrador, o sea que se expresan más los genes que llevan a ser muy eficientes en la acumulación de reservas y en tener un gran ahorro del gasto de energía, porque eso determinaba la supervivencia en ese ambiente. Por eso hablamos de esa presión de selección en ese ambiente, pero actualmente el ambiente ha cambiado, o sea, ya no corremos kilómetros por la presa, la dieta de proteínas de carne ha disminuido, ha aumentado de azúcares y harinas refinadas. Por lo tanto, esa mayor disponibilidad de alimentos, menos consumo energético para la obtención de alimentos, pero igual carga genética, porque provenimos de esos genotipos ahorradores que determinan que generalmente cuando la ingesta de calorías, principalmente estas calorías de harinas y azúcares refinados, aumente, se tienda a esto que llamamos dieta obesogénica, porque la predisposición genética también que está favoreciendo la eficacia de la acumulación de reservas y el ahorro en el gasto energético. Por eso hablamos de un genotipo ahorrador que vive en un ambiente de exceso de disponibilidad de alimentos. Y eso impacta en lo que conocemos como balance energético. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del balance? ¿Cómo se define balance? Ahora hablamos de balance energético, podemos hablar de balance hídrico, balance de hierro, balance de cualquier elemento que se incorpore, donde haya un ingreso al organismo y haya un egreso. En este caso hablamos del ingreso de energía y del egreso de energía a través del gasto. Y obviamente cuando hablamos de balance, hablamos de esa condición en la cual el ingreso y el egreso es el mismo. Por lo tanto, las reservas corporales no se modifican. Ahí estamos hablando de que existe un balance, obviamente que después puede haber desbalances dependiendo cómo sea el ingreso y cómo sea el egreso. El ingreso de energía se da por la dieta, se da por la alimentación, ese primer evento que es por actos voluntarios, dijimos, y por lo tanto es sobre ese evento donde impactan todo lo que es sociocultural, económico, emocional, por eso hablamos de la percepción de hambre. Fíjense que hablamos de la decisión consciente de iniciar la alimentación y a su vez un montón de factores que determinan la sensación de hambre, la sensación de saciedad, pero todos estos determinantes de la alimentación y la ingesta los vamos a estudiar el año que viene, porque están muy regulados biológicamente, pero tienen un gran impacto de lo que hablamos de lo cognitivo y emocional, porque son actos voluntarios. Por eso lo vamos a hablar como una gran regulación de este evento, que es el ingreso de energía, más el ingreso de todos los componentes de la dieta, que va a tener obviamente vitaminas y micronutrientes en la alimentación y en la ingesta,
Todos estos factores los vamos a desarrollar el año que viene. Lo que tienen que tener claro entonces es que el único ingreso de energía cuando hablamos de balance energético se da por la alimentación. Ahora, los alimentos que consumimos, los componentes de los alimentos que consumimos son los que se van a transformar en la energía disponible para todos los procesos biológicos. Pero no todo el valor energético de los alimentos, eso que están ustedes analizando ahora, cuando ven las etiquetas de lo que están consumiendo, se transforma directamente en energía disponible, porque hay como una cascada de gasto, y fíjense que es más, acá que tenemos energía en las heces y energía en la orina, o sea que tenemos acá parte del gasto energético de esa cascada, y que, fíjense cómo cambia, que la energía neta o metabolizable, o sea, la energía disponible para esos procesos biológicos, no es exactamente la misma, fíjense que disminuye, ¿ven? Y principalmente ¿cuál disminuye? La de las proteínas es la que más disminuye, como energía disponible. Y cuando hablamos de esa energía disponible, justamente la que genera ATP, por eso hablamos de energía neta o metabolizable, o sea, es aquello que contienen los alimentos que se va a terminar convirtiendo en ATP. Y de ahí viene el concepto justamente de metabolismo energético, que es lo que ustedes estudiaron en bioquímica y que es bueno que vayan repasando, porque si bien no este cuatrimestre, pero ya el cuatrimestre que viene, cuando veamos la regulación de todos los procesos metabólicos, vamos a estar constantemente mencionándolos a esto que se conoce desde la bioquímica como metabolismo energético. Entonces, esa energía metabolizable está siempre vinculada ¿a qué? A una termogénesis, porque es lo que vimos, ¿se acuerdan cuando aplicábamos la ley de la termodinámica y explicábamos al organismo como un sistema negentrópico? ¿Se acuerdan que hablábamos que uno de los desechos que se da por este metabolismo es el calor? Por lo tanto, en todos los pasos en los que se utiliza esa energía metabolizable, hay termogénesis, o sea que hay generación de calor, o sea que todos los pasos del gasto energético generan calor, están asociados a una termogénesis. Y es lo que vamos a ver ahora, todas esas termogénesis asociadas al gasto energético o egreso de energía, que tiene tres componentes básicos: el asociado a la actividad física, el asociado a la dieta y el gasto energético basal, que fíjense que sería parte de los fundamentos teóricos de lo que ustedes están ahora analizando en el informe. Y cuando vemos la proporcionalidad, el gasto energético basal es el 60% de ese gasto energético, el asociado a la dieta es un 10% y a la actividad física un 30%, que obviamente va a depender de varias cosas, varias cuestiones sociales, culturales, de composición corporal que ahora vamos viendo, pueden variar un poco estos porcentajes generales. Y también este gasto energético que es asociado a la termogénesis adaptativa, que fíjense que habla de termogénesis adaptativa, ¿por qué? Porque sería aquella que genera calor, es el gasto energético asociado a la generación de calor ante cambios de la temperatura. O sea que este gasto energético asociado a la termogénesis adaptativa, a las condiciones de temperatura ambiental, son las que vamos a desarrollar cuando veamos regulación de la temperatura. Pero es un gasto energético, obviamente. Entonces, cuando hablamos del gasto energético relacionado con la actividad física, que es uno de los parámetros que ustedes tienen que analizar de su propia actividad física, obviamente que decíamos dependía del estilo de vida, porque en los sedentarios va a ser ese porcentaje que veíamos ahí, 10-12%. Si es deportista, sobre todo cuanto más de élite sea el deporte, el gasto energético asociado a la actividad física programada como deporte puede llegar a un 50%. Y dentro de la actividad física, entonces tenemos esa actividad física voluntaria, que es la asociada al acto voluntario de hacer ejercicio, hacer deporte, y lo que es involuntario, que puede ser consciente o inconsciente, donde tenemos distintos tipos de actividad, porque uno serían actividades
que no son ejercicios realmente, pero que tienen que ver con la movilidad, porque yo subo una escalera, voy caminando a la cocina, estoy haciendo una actividad física sin ser un deporte o un ejercicio establecido. Y hay otro tipo de actividad física, fíjense que hablamos de espontáneo, que ¿qué sería? El cambio de postura, el rascado, o sea, todo eso implica movimiento muscular espontáneo y totalmente inconsciente, que también es parte del gasto energético vinculado a la actividad física. Y obviamente que tiene un ritmo circadiano muy marcado, porque principalmente este gasto relacionado a la actividad física se da, fíjense, vinculado a qué? A la actividad vinculada al ciclo de luz o al estado de vigilia. Y obviamente está asociada a una termogénesis, que se llama termogénesis asociada al ejercicio. Así que ahí tenemos el gasto energético y la termogénesis asociado al mismo. Profe, Sí. disculpe, ¿de dónde sacó el porcentaje? Porque en los libros, en los textos que nos dieron, por lo menos en el que llegué a leer, anoté que es entre el 25 y el 75 el gasto, o sea, del gasto energético total, lo que corresponde a la actividad física. Y bueno, ahí En el texto depende, de... claro, depende, como decíamos recién, puede ser muy bajito si una persona sedentaria, una persona obesa que prácticamente no se mueve, es muy bajo. Hablas de un deportista de élite, es muy alto, por eso todo depende del estilo de Claro, vida. O sea sí, que sí, ahí sí, va pero a a lo que voy variar. es que usted había puesto como el 50 como el máximo y el 10 como el mínimo, entonces como que por eso me confundí un poco. Sí, ahí en la bibliografía va a cambiar dependiendo el maestrito. Ustedes vieron que la bibliografía es muy amplia respecto a esto del gasto energético y sobre todo un gasto energético vinculado a la actividad física, que es muy, muy grande la variación. Ah, ok, 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 bueno. Sí, sí, Era no, eso nomás no hay que no había es quedado como un claro. margen, fíjense que el margen es bien amplio, ¿sí? Pero un 75% a lo mejor es un poco mucho, porque ¿qué te queda para el metabolismo basal si no? Claro, sí, o sea, decía que Capaz que eran esté deportistas con estresado, mucha exigencia. capaz que esté estresado como que puede aumentar, hay que leer bien lo que dice cómo está expresado, si es del gasto energético hasta un 50% o si es del gasto energético medio, puede aumentar hasta un 75%. O sea que sería teniendo en cuenta no el total, sino el gasto energético del ejercicio. Ahí hay que leer bien lo que dice. Claro, lo que dice literal es que varía entre el 25 y el 75 del gasto energético total, Bien, o sea, lo que entonces corresponde al gasto ahí me energético parece un por poco actividad física. mucho, porque el metabolismo basal quedaría muy, muy, muy resumido. Pero bueno, en la literatura ahí varía, y si es una traducción, hay que ver el original en inglés, para ver Ah, cómo está ok, escrito. ok, listo. Pero bien, y el gasto energético relacionado a la dieta, ¿qué sería? El gasto energético que tiene que ver con todos los procesos digestivos que ustedes van a estar estudiando, relacionados a todo lo que ocurre en el tubo digestivo y al metabolismo y al almacenamiento de los nutrientes, que obviamente, si bien van a terminar generando energía, que pues es energía metabolizable, para llegar a ese estado de energía metabolizable hubo un gasto, que es lo que se veía en esa cascada, donde la energía que contiene el alimento no es la misma que la energía metabolizable de cada macronutriente. La diferencia principalmente en dónde está, en este gasto energético relacionado con la dieta. Y obviamente que va a depender el gasto energético relacionado con la dieta de la composición principalmente los principales grupos de macronutrientes que se están ingiriendo. Y representa aproximadamente un gasto energético diario del 10%, que también va a depender de qué, del tipo de dieta. Puede ser mayor, puede ser menor. Fíjense que tiene un componente adaptativo de hasta un 35%, o sea que puede variar hasta un 35%. Y eso también está asociado a que a un gasto, ese gasto energético, a una termogénesis, que se llama termogénesis asociada a la dieta o asociada a los alimentos, que también, dependiendo
la composición mayoritaria de ese alimento, se expresa el calor como calorías quemadas, que es lo que estaría expresando en qué momento se genera mayor gasto calórico y mayor termogénesis. Depende, fíjense, que es mucho mayor para las proteínas, y se acuerdan que las proteínas, cuando veíamos en esa cascada, era la que más caía. ¿Qué es eso que nos está diciendo? Que el gasto energético de todos los procesos asociados a las proteínas es mucho mayor que el de los lípidos. Y obviamente dijimos la termogénesis asociada. El gasto energético asociado a la regulación de temperatura, que dijimos que lo vamos a desarrollar el año que viene, para que lo tengan en cuenta, obviamente que va a depender de qué, de la temperatura a la que uno está expuesto. Y a medida que la temperatura ambiente va disminuyendo, el gasto energético asociado a esa temperatura, que es esa que habla de la adaptación, ¿sí? Que es adaptativa este gasto energético, porque es la adaptación del organismo a temperaturas ambientales que van disminuyendo. Ven que va aumentando a medida que va disminuyendo la temperatura ambiental. Y esto es lo que hablábamos con termogénesis facultativa o adaptativa a la temperatura ambiental. Y el otro componente que sí, que es el mayoritario en las personas que tienen una actividad física normal, una dieta equilibrada, el mayor porcentaje del gasto energético se llama gasto energético basal, y que tiene que ver con el mantenimiento de las funciones vitales del organismo, con esa homeostasis, que obviamente ese gasto energético también va a depender de qué, de la etapa de la vida, ¿sí? ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que veíamos que la energía se dividía, se acuerdan, en homeostasis, o sea, mantenimiento de las funciones vitales, y que después también el crecimiento, etapa de reproducción? ¿Qué quiere decir? Que en crecimiento y etapa de reproducción hay otros gastos energéticos que impactan en este gasto energético basal. Y cuando hablamos de condiciones basales, se hablan de las condiciones en las que se estima ese gasto energético, que fíjense que habla del despertar, en estado cuando uno recién se despierta, el estado de reposo físico absoluto, o sea, antes de comenzar a moverse, condiciones de termoneutralidad, que quiere decir que tienen que tener, el ambiente tiene que tener la misma temperatura que el cuerpo, pues si no, tendríamos termogénesis adaptativa, y antes de hacer cualquier movimiento, pues si no, estaría impactado por la actividad física. Así que esa sería, por eso hablamos de gasto energético basal, tiene que ver con lo que está relacionado con las funciones vitales y también refiere a la forma en que se está tomando o registrando esos valores. Y obviamente tiene o impacta en una termogénesis, que sería la termogénesis que justamente está asociada a este gasto energético basal, que sería obligatoria, porque hablamos del mantenimiento de las funciones vitales. La pregunta es, que seguramente ustedes ya se le hicieron a Gonza, es si se incorpora el sueño en este gasto energético basal. Y entonces ahí empiezan las cuestiones que a veces en los libros son algunas expresiones que son tomadas como sinónimos, pero no son realmente sinónimos. Porque si nosotros vemos el gasto energético, acá tenemos lo que vimos recién, es el gasto energético asociado a la actividad física, todo lo que vimos recién. Y acá tenemos el gasto energético en reposo, que fíjense que en estado de reposo se considera dentro del reposo, del estado de reposo, de los alimentos que vimos recién, tenemos al sueño, al despertar, y lo que conocemos como tasa metabólica basal. O sea que cuando uno habla del gasto energético en reposo, tiene que tener en cuenta todo ese gasto energético, o sea, todo lo que no es actividad física. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la literatura, lo que estamos leyendo, y generalmente viene expresado como tasa metabólica basal. Y ahí lo tenemos que relacionar con lo que
ustedes conocen de biología seguramente, de bioquímica posiblemente lo hayan visto, al concepto de metabolismo basal. ¿Se acuerdan que hablamos recién de metabolismo energético? Todas esas reacciones metabólicas que estudiaron en bioquímica. ¿Relacionadas con qué? Con la generación de energía, con ATP. Cuando hablamos de metabolismo basal es un concepto más biológico, como más general de todo el conjunto, de todas esas reacciones y vías metabólicas, ¿sí?, que hacen a la mantención de la viabilidad de cada célula. Pero eso hay que incorporar, entonces, además de lo metabólico, el gasto energético que hemos visto, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio TPasa, que es fundamental como gasto energético para la mantención de la viabilidad de cada célula. ¿Sí? O sea que no es solamente el metabolismo basal considerado solo las cuestiones vías metabólicas, sino también el gasto energético que impacta sobre los procesos que hacen viable a la célula. ¿Y cuál es la limitante? Condiciones de reposo. O sea que dejamos afuera todo lo que es actividad física. Y la forma de medir o estimar ese metabolismo basal es lo que se llama tasa metabólica basal. Cuando ya aparece la palabra tasa, me está diciendo está relacionando cosas. Es una forma de medir ese metabolismo basal y que cuando hablamos de tasa metabólica basal no incluye el gasto del despertar, que ahí cuando uno despierta y comienza a moverse, o al mismo despertar se activa el tono muscular, mayor gasto energético, y el gasto energético del sueño. O sea que cuando hablamos de tasa metabólica basal, dejamos afuera esos otros elementos del metabolismo, del gasto energético en reposo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que eso se estima a través de estudios calorimétricos, que pueden ser directos o indirectos, que es lo que ustedes generalmente lo van a ver en los libros vinculados a eso, a la forma de cuantificar o de estimar ese metabolismo basal, que se construye esta tasa metabólica basal a través de los estudios de calorimetrías directas o indirectas. Ahora, ¿qué quiere decir tasa? Cuando hablamos de tasa hablamos de velocidad. ¿Sí? Fíjate que lo que sería es la tasa, sería la velocidad de conversión o la velocidad a la que se utiliza la energía disponible por unidad de tiempo. Por eso aparece como caloría por unidad de tiempo. Y volvemos a las condiciones basales. Por eso hablamos de metabolismo basal cuantificada por tasa metabólica basal, donde hablamos de al despertar, en reposo. Fíjense que habla de reposo físico y psicológico, porque el cerebro gasta muchísimo, la tasa metabólica del cerebro es altísima, como vimos en los teóricos. El ayuno, en ayuno de 12 horas, o sea que quiere decir que no hay ningún proceso digestivo que implique gasto energético, termoneutralidad, y fíjense que acá incorpora también etapa no reproductiva y fase circadiana no activa, o sea que también eso nos habla de que hay impactos en ese metabolismo basal cuando hay cualquier cambio en esas circunstancias. Y entonces, cuando vemos en los libros tasa metabólica en reposo, nos estamos refiriendo a esto, que es distinto de la tasa metabólica basal. ¿Y cuál es una de las principales diferencias? Es que se hace sin ayuno de 12 horas. O sea que ese tubo digestivo en actividad puede estar generando gasto energético. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces en los libros, por eso acá se los puse, se usa metabolismo basal, que es el concepto general, tasa metabólica basal, que es la forma de cuantificar o estimar el metabolismo basal, y tasa metabólica en reposo, que no son distintos, pero en los libros a veces aparecen como sinónimos. Y las diferencias numéricas entre una tasa metabólica basal y una tasa metabólica en reposo, fíjense que varían alrededor como máximo un 15%. Pero conceptualmente no son exactamente lo mismo.
¿se acuerdan que nos había quedado esto del sueño? ¿Sí? Porque hablábamos de la tasa metabólica basal y el sueño, que impacta muchísimo en ese gasto energético en reposo, y que se estima que el periodo de sueño conlleva, si bien no hay tono muscular, o sea que esto está prácticamente descartado, generalmente que se mantiene ayuno de 8 horas, no hay efecto térmico de los alimentos, pero hay un montón de actividad de procesos cerebrales y de procesos de reparación celular que implican un gasto energético importante. O sea que, fíjense que para 8 horas de sueño, que es lo que se estima que es lo normal, fíjense que hay un gasto de 440 kilocalorías y 570 kilocalorías por las 8 horas de sueño, que obviamente para ese gasto en reposo se suman a esa tasa metabólica basal. Y a su vez hay que tener en cuenta que esa tasa metabólica basal está influenciada por la composición corporal. Aunque fíjense acá que estamos viendo la correlación en qué, entre el peso y el gasto calórico de kilocalorías por día. Fíjense que a medida que aumenta el peso, ¿sí?, aumenta la tasa metabólica. Ahora, hay que tener en cuenta la composición corporal, y cuando hablamos de composición corporal, lo que van a estar ustedes estudiando la semana que viene en el laboratorio de antropometría, para ver cómo se diferencia lo que es la composición corporal, porque si bien puede ser el mismo peso, pero la composición corporal puede ser mayormente tejido adiposo, mayormente tejido muscular, y ahí viene una diferencia importante en cuanto al impacto del metabolismo de ese tejido adiposo, o sea, el gasto metabólico del tejido adiposo y el gasto metabólico del tejido muscular, que es mucho mayor el gasto metabólico del tejido muscular, comparado con el adiposo, ¿sí? Acá está la comparación, ¿sí? Fíjense que 1 kilo de músculo por día gasta 13 kilocalorías y 1 kilo de grasa por día de la composición corporal 4,5. Por eso hablamos de que el gasto energético de esa composición corporal es distinta. Pero a su vez siempre tener en cuenta, que es lo que hablábamos recién, que esa tasa metabólica basal, cuando lo vemos por órgano, fíjense que si bien el músculo puede ser normalmente un 40% del peso corporal y el cerebro un 2%, fíjense, en la tasa metabólica del cerebro es del 17 y la del músculo es del 20. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta, ¿sí?, la actividad de cada órgano, lo cual impacta en esa tasa metabólica basal. Otro impacto importante es el tamaño corporal. Y acá entonces, fíjense que tenemos el peso, o más la masa en kilos, y la tasa metabólica expresada en ¿qué? En litros de oxígeno por hora. Y acá que tenemos ubicados, este es distintos animales, porque tienen distinta masa corporal, y fíjense que obviamente el ratón tiene mucha menor masa corporal que el hombre. Ahora, en este gráfico, donde también acá es el aumento de la masa corporal, fíjense dónde está ubicado el ratón y dónde está ubicado el hombre. Entonces, ¿qué cambió entre este gráfico y este gráfico, que exactamente nos muestra lo opuesto? Y tenemos que ver justamente el eje, que en este caso, esa tasa metabólica basal está expresada en litros de oxígeno por hora por kilogramo de masa corporal. Fíjense cómo cambia la relación al analizar el gráfico. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo al expresar la relación agregándole este kilo de masa corporal? Estamos haciendo comparable la tasa metabólica de un ratón que pesa unos gramos con la del hombre con un peso medio de 70 kilos. Y es la única forma, porque si lo expresamos así, fíjense cómo queda oculta la real
La real tasa metabólica de un animal, si solamente lo expresamos sin expresarlo en función del kilo por kilo de peso. Y cambia totalmente. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es que un ratón, que pesa unos pocos gramos, tiene una mayor tasa metabólica basal por kilo que un humano? Y entonces eso se explica por la relación de la masa con el tamaño, con la superficie corporal. Cuando se hace el cociente entre la masa y la superficie corporal, resulta que encontramos que ese cociente es mucho mayor en el ratón que en el elefante. Es imposible. Visualmente uno dice, es incongruente. Pero bueno, cuando se hace el cociente, uno se encuentra que justamente ese cociente es mucho mayor la superficie expuesta por masa corporal de un ratón que de un elefante. ¿Y eso impacta sobre qué? Sobre esa pérdida de calor de la que hablamos en las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, el gasto energético de un ratón en función de mantener su temperatura corporal, que impacta directamente en la tasa metabólica basal, porque es la termogénesis obligatoria, es mucho mayor que la de un elefante o la de un humano. Y eso, dirán ustedes, ¿qué me importa? Sí les tiene que importar esta relación entre superficie y volumen, porque es lo que se expresa y lo que explica cómo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos edad, fíjense la tasa metabólica basal, ¿sí? De un niño, ¿sí? Es de 57, y de un adulto es de 34, y de un neonato es mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente se cumple esta relación entre la superficie y el volumen corporal. Y la pérdida de calor a través de esa superficie, que es mayor en relación al volumen, implica un costo energético, o sea que tiene que aumentar esa tasa metabólica basal para mantener la temperatura corporal. Y eso es muy importante saberlo para relacionarlo con lo que sucede con los neonatos y los niños de unos pocos meses. Obviamente que eso ya, todo esto que estamos viendo, también habla de cómo influencia la edad y el sexo en esa tasa metabólica basal, ¿sí? Fíjense que acá que tenemos. Tenemos mujeres y hombres, ¿sí? Acá edad, pero fíjense que no importa la edad, ejemplo, 20 años, siempre los hombres tienen una tasa metabólica basal mayor que las de las mujeres. ¿Y eso con qué se correlaciona? Con algo que ya vimos, ¿sí? Fíjense que se va abriendo a medida que va aumentando la edad. ¿Y con qué lo correlacionamos? Con los cambios en la composición corporal. El aumento de la masa muscular en el hombre es mucho mayor que en la mujer, donde generalmente hay un mayor porcentaje de composición corporal de tejido adiposo. ¿Y se impacta en qué? En cómo se desarrolla la diferencia entre estas dos curvas. Ambas disminuyen con la edad. La tasa metabólica basal disminuye con la edad, ¿sí? Y esto tiene que ver con cambios en el metabolismo energético general, que va cambiando, y cambios endocrinos que se van dando a lo largo del ciclo vital, que los iremos viendo el año que viene. Y la influencia de la temperatura ambiental es lo que vimos antes, con esa termogénesis, que es lo que vimos acá. La temperatura ambiente, cómo influye en la tasa metabólica. Pero acá dicen, bueno, entiendo que cuando hace frío, cuando baja la temperatura, aumente la tasa metabólica. Porque dijimos, se genera calor, esa termogénesis facultativa que genera calor, porque se pierde más calor por el gradiente de calor con el ambiente. Ahora, fíjense qué pasa cuando
también aumenta la temperatura, también aumenta la tasa metabólica. ¿Y cuál es la explicación? Que cuando veamos el año que viene todos los mecanismos que se ponen en marcha en función de mantener la temperatura corporal ante aumentos de la temperatura del ambiente, tienen también un gran costo energético, no tan alto como ante el frío ambiental, pero fíjense que también tienen un costo energético, o sea que por más que estemos expuestos a temperaturas ambientales mayores que la del organismo, también hay un aumento de la tasa metabólica. Y obviamente que lo vinculamos directamente con el ritmo circadiano, que es eso que estuvimos viendo en el ritmo luz-oscuridad, dado por la vinculación con la luz que establece el ritmo vigilia-sueño, tiene un impacto, que es lo que estuvimos explicando, con las actividades en reposo, las actividades de actividad física, y eso tiene un impacto en ese balance energético, en ese ingreso, en ese egreso, y que va a impactar principalmente en ¿qué? En la alimentación como ingreso, después cómo circulan, principalmente glucosa y lípidos, y cómo se almacenan, principalmente almacenamiento energético en el tejido adiposo, que son los dos próximos temas entonces que vamos a relacionar. Solamente vamos a correlacionar el transporte de lípidos, porque así podemos ver al tejido adiposo como almacén energético. Transporte de lípidos, vamos a tener en cuenta el transporte de lípidos por los líquidos corporales. Ustedes ya conocen, porque lo han visto en biología, lo han visto en bioquímica, que después de la digestión y absorción de los lípidos, la linfa es uno de los líquidos de transporte de estos lípidos. Pero obviamente que también esos lípidos son transportados, vinculados a distintas proteínas, también como ácidos grasos libres y ácidos grasos libres no esterificados, unidos a albúmina principalmente, en el plasma. Y entonces, todos estos componentes del plasma, fíjense que si vemos los componentes del plasma, hay en proporción, el componente lipídico del plasma es altísimo en relación a hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos nucleicos. Y dentro de esos lípidos, también hay distintos tipos. Acá tenemos los ácidos grasos libres, y el colesterol, o los esteroles, pero fíjense que hay muchos otros, ¿sí?, que también tenemos que tener en cuenta cómo están distribuidos en todos esos componentes que hacen, todas esas apoproteínas, esos kilomicrones, a través de los cuales se transportan esos lípidos. Cuando vemos los lípidos, que son estos, generalmente hablamos de solamente ácidos grasos y hablamos de colesterol, por ejemplo, pero fíjense que hay muchos otros que son componentes también de esos lípidos, pero generalmente no se mencionan. Y ese colesterol, que saben ustedes ya porque lo han estudiado, vamos a hacer hincapié en lo que ya han estudiado, que acá se los recalco, en química, ¿sí?, que repasen todo lo que hace a la clasificación de los lípidos, y principalmente de bioquímica, todo lo que hace el metabolismo de los lípidos, fíjense, digestión, absorción, dinámica de esas lipoproteínas que estamos mencionando ahora como principal forma de transporte. Todo esto justamente es lo que ustedes han visto, en parte cuando hablamos del colesterol, como la vía exógena y la vía endógena, que tiene que ver con el manejo del colesterol en el organismo. Entonces, acá les hacemos hincapié para que repasen estos conceptos que ya han visto en 2 de las asignaturas previas. Y cuando, por ejemplo, hacemos un apartado sobre el colesterol, podemos hablar del balance, para que veamos justamente nuevamente el concepto de balance. Lo vimos para energía. También se puede aplicar el mismo concepto del colesterol. ¿Qué tenemos?
ingreso de colesterol al organismo a través de la dieta. Una dieta normal, 300 miligramos al día. También hay síntesis de colesterol en el organismo, principalmente en el hígado, 800 miligramos por día. Se eliminan, fíjense, principalmente a través de la bilis, o lo que no se absorbe, esos esteroles fecales. ¿Cuánto da? 1100 miligramos por día. O sea que eso sería lo que hablamos de balance, ¿ven? Que se mantiene un balance más allá de todos estos intercambios dentro del organismo, que ahora vamos a ver cómo se denominan. Cuando hablamos de balance, hablamos de cómo se correlacionan el ingreso con el egreso, y están en balance si lo que ingresó, ya sea exógeno por la dieta o endógeno por la propia síntesis del cuerpo, es igual a lo que egresa. Entonces, los otros términos, todo eso que vemos que es lo que pasa con ese colesterol que se está transportando, que está ingresando y que está saliendo de los distintos órganos, específicamente de las membranas de las células, es lo que hablamos de recambio y pool. Todo esto que vemos constantemente en todos los dibujitos. Ven, acá tenemos el colesterol, ¿sí?, que se aporta a las membranas de las células, por ejemplo, es lo que conocemos como recambio o turnover. Fíjense que también es un término que se puede aplicar a muchos componentes, porque habla de que constantemente se está recambiando los componentes de las estructuras, por ejemplo, en este caso el colesterol de las membranas, y obviamente que esa velocidad de recambio va a depender de la velocidad de la síntesis, de la utilización, de la degradación que tenga, de la eliminación y de la propia vida media. O sea, también hay un turnover de aminoácidos, un turnover de las distintas hormonas. O sea, cuando hablamos de recambio, turnover, estamos hablando de eso, de que no es una constante. Si bien hay un balance, lo que ingresa es igual a lo que sale, no quiere decir que lo que esté dentro siempre sea lo mismo, sino que constantemente se está haciendo ese recambio. Y cuando hablamos del pool, sería el conjunto de ese componente determinado, que en este caso sería el pool de colesterol, que se puede almacenar, por eso hablamos de pool de almacenamiento o de reserva. Hablamos de un pool funcional, que sería el que está intercambiándose con las membranas, por ejemplo acá. Hablamos de un pool que está circulando libre, por ejemplo, porque no está acoplado a ninguna otra estructura que lo transporte. Y en algunos casos el pool precursor, que sería lo que da origen, por ejemplo, a la síntesis de colesterol. O sea que también es un concepto que lo podemos aplicar al colesterol como a cualquier otro elemento del metabolismo, ya sea macro o micronutriente. También a las hormonas, porque también se habla de el pool de hormona tiroidea libre, ¿sí?, el de almacenamiento, el de los precursores, almacenamiento como precursor en el caso de las hormonas tiroideas. O sea que también se puede aplicar a las hormonas. Todos estos conceptos se pueden aplicar a las hormonas. Y obviamente que hay un flujo entre esos pools, que es lo que vemos acá modelizado con las flechas. Y entonces llegamos al concepto de este pool de almacenamiento, y cuando hablamos del colesterol, el tejido graso hace al almacenamiento del colesterol. Hay bastante colesterol en ese tejido adiposo, y cuando uno lo compara por gramo de proteína, fíjense que nuevamente sería como comparar por kilo de peso, hay más colesterol en el tejido adiposo para hacerlo comparable con otros órganos. Tiene una característica, ¿se acuerdan que el colesterol generalmente está esterificado? ¿Sí? Porque el que no está esterificado es tóxico, pero en este caso, el tejido adiposo tiene la capacidad de contener gran cantidad de colesterol que no está esterificado,
Y el principal lugar donde se almacena es en la membrana. Fíjense que acá lo que está justamente mostrando este modelo es eso, que una célula de tejido adiposo, cuando incrementa la cantidad de lípidos que almacena, principalmente, como vamos a ver en la próxima diapositiva, como triglicéridos, ¿qué hace? Aumenta su volumen. ¿Qué aumenta? La superficie. ¿Y qué se incorporan en la superficie de esas células de tejido adiposo? Colesterol. O sea que la mayor parte del colesterol que se almacena en el tejido adiposo está asociado a las membranas. También en lo que se conoce como gota lipídica, que es lo que funciona realmente como almacén energético. Perdón. Y que ahora el rol de ese colesterol no es energético, ¿sí? Tiene impacto sobre la funcionalidad del mismo tejido adiposo. O sea que ese colesterol no se utiliza como eso que conocemos y que es la típica función que aparece en todos los libros del tejido adiposo como reservorio de energía. Ese reservorio de energía no es la reserva de colesterol, sino que ustedes ya lo saben, ese reservorio de energía que se da en el tejido adiposo está dado ya sea por el aporte de ácidos grasos o por el aporte de glucosa en ese adipocito blanco que se transforma en el depósito en donde, en esa gota, porque hablamos de una gota o cuerpo lipídico, porque el tejido blanco, el tejido adiposo blanco se caracteriza por una gran estructura que es ese cuerpo lipídico que contiene los triacilgliceroles, que es justamente la principal forma de almacenamiento energético. También, fíjense que tiene una capa, cuando se sintetiza en ese retículo endoplásmico, está rodeado de una capa que contiene fosfolípidos, contiene también ésteres de colesterol, contiene otros tipos de lípidos, pero principalmente triglicéridos o triacilgliceroles. Para que repasen eso, fíjense, traten de repasar en histología justamente que tienen todo lo que habla de tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo o marrón, porque también existe, ustedes ya como dice, lo han visto en histología, lo que se conoce como tejido adiposo marrón. En este caso no está especializado como almacén energético, sino en la generación de calor, o sea, asociado con lo que hemos estado viendo de termogénesis. Y eso obviamente implica una estructura distinta, que es lo que ustedes estudiaron en histología, donde fíjense que tenemos un tejido adiposo blanco, fíjense que está poco irrigado, grandes células, tienen una gran gota, donde están acumulados esos triacilglicéridos. En cambio, el tejido adiposo marrón, que pasa por beige también, porque se pueden modificar, estos dos tienen una estructura que permite generar gran cantidad de calor. Fíjense que están mucho más irrigados y tienen gotas de lípidos mucho más pequeñas. Esto hace accesible a las enzimas, las lipasas, que generan que rápidamente pasen esos lípidos a la actividad mitocondrial y a generar calor. ¿Por qué calor? Porque tienen un componente que ustedes seguramente lo han estudiado en bioquímica, que son las termogeninas, que son los desacoplantes de la cadena respiratoria en las mitocondrias. Por lo tanto, se genera mucho más calor y en función de menos cantidad de ATP. Por lo tanto, eso permite que este tipo de tejido adiposo marrón esté especializado en la generación de calor y que se ubique en otros lugares distintos. Fíjense que generalmente el tejido adiposo blanco podemos encontrar como visceral y subcutáneo, que es importante como aislante térmico en este caso. El visceral es el que principalmente está relacionado con el almacenamiento, y
subclavicular o paravertebral es el tejido adiposo marrón. Obviamente que en los neonatos ese tejido adiposo marrón es mucho mayor y ahí lo podemos asociar o vincular con que, con esto que veíamos de la relación entre la superficie y la masa, que impacta directamente en el aumento de la tasa metabólica, mantención de la termogénesis obligatoria, implica, ¿qué cosa? Mayor participación de este tejido adiposo marrón. El cómo se realizan todas esas relaciones lo vamos a ver el año que viene, pero es importante que ustedes ya tengan los componentes de este gran sistema y conozcan qué función tiene cada uno y cómo funciona cada uno. Entonces, un aspecto más que tenemos que tener en cuenta del tejido adiposo, que ustedes lo tienen que haber visto en histología, porque ya aparecía en los contenidos de histología, es que el tejido adiposo, actualmente, más que considerarse un tejido conectivo que permite un almacenamiento energético, se lo considera un órgano endocrino. Y cuando vemos la cantidad de mensajeros químicos que se producen en ese tejido adiposo y que son mensajeros químicos que tienen actividad autócrina, parácrina y endocrina, y fíjense que tienen la producción también de, por eso se dice que es endocrino e inmunológico, porque produce gran cantidad de citoquinas y factores de crecimiento que tienen impacto sobre el sistema inmune, y produce un montón de hormonas que tienen impacto sobre otros órganos y otras estructuras del organismo. Son muchísimos. Fíjense que hablamos de citoquinas y factores de crecimiento, interleuquinas, factores de necrosis tumoral. Fíjense que hablamos de hormonas, gran cantidad de hormonas, leptina, adiponectina, que también estradiol, pues tiene vías relacionadas con el colesterol que contienen, que permiten la producción de hormonas de origen esteroideo. Muchos componentes vasoactivos son liberados, angiotensina 2, péptido transnatriurético, o sea que cualquier desbalance en este tejido tiene un gran impacto a nivel de todo el sistema. Y entonces, cuando lo vemos por funciones, cómo impacta la gran cantidad de mediadores químicos que libera el tejido adiposo, y obviamente a mayor composición corporal de ese tejido adiposo se dan desbalances en estos mediadores químicos que se liberan, que tenemos impacto sobre, obviamente, el balance energético, sobre lo que vamos a estudiar el año que viene de la regulación de la ingesta, el metabolismo del hueso, de la hemopoiesis, del sistema inmune, porque muchas de ellas son citoquinas que se llaman adipoquinas. La angiogénesis, porque hay un montón de factores de crecimiento que impactan sobre los vasos, y el estado de vasoconstricción de los, porque angiotensina 2 principalmente, también hormonas esteroideas y coagulación. O sea que fíjense la cantidad de efectos que tiene la actividad de ese tejido adiposo a través de la variedad de mensajeros químicos que se liberan. Y otra cosa muy importante, así como tenemos este tejido adiposo, que lo consideramos reserva cuando hay este desbalance entre el ingreso y el egreso, mucho ingreso, poco egreso, acumulación, pool de reserva, ya sea de glúcidos o de lípidos, ¿a dónde? En el tejido adiposo. Impacto sistémico de ese tejido adiposo. También hay otro componente del sistema que es muy importante, que muchas veces no se lo tiene en cuenta en los libros, pero cada vez tiene más importancia, que es la microbiota. O sea, el rol de la microbiota en estos procesos. Y ustedes ya deben saber lo que están cursando micro, o bueno, no sé, calculo que en micro, que cuando se estudia la microbiota, o la llamada flora normal, se puede llegar a establecer justamente que tenemos más células extrañas en nuestro cuerpo que propias células humanas. Hay un gran ecosistema de microorganismos en todo el cuerpo. En este momento vamos a estudiar solamente los que están relacionados con el tubo digestivo, pero en la piel, en el tracto genitourinario, o sea que están en distintos, conviven con nosotros en distintas estructuras.
Y por eso hablamos de una microbiota como el conjunto de especies de esos microorganismos, ¿sí? Que son distintos, depende del lugar, del tracto digestivo, por ejemplo, o del tracto genital o urinario, el componente, la diversidad de esas especies es distinta, y microbioma se define como el conjunto de esos microorganismos más sus genes, más las condiciones ambientales en que se desarrollan. O sea que cuando hablamos de microbioma hablamos de más impacto sobre la fisiología del cuerpo. Y cuando comparamos, así como el 90% son células que no son del cuerpo humano, también tenemos conviviendo con nosotros, ¿sí?, muchísimos más genes que los propios, que impactan en un montón de procesos fisiológicos. Entonces tenemos que analizar qué pasa en el ciclo vital. Acá cuando se observa el cambio en el ciclo vital, tenemos que al nacimiento se considera que en el útero es un ambiente estéril y que el primer contacto con esta microbiota se da o ya sea en el canal vaginal de la madre, donde hay microbiota, o en la cesárea, porque los mismos cortes, la misma piel, la misma manipulación, aunque sea por cesárea, también pone en contacto al neonato con la microbiota materna. O sea que sería como una transferencia vertical de madre a hijo de la primera microbiota que se tiene contacto durante el nacimiento. Y a medida que se va desarrollando el contacto con las distintas comidas, con, por ejemplo, la succión con la leche materna, con todo, y a medida que se va incrementando la variedad de comidas, se va incrementando la diversidad de esa microbiota. Pero vemos que a medida que aumentan los años y al llegar a la vejez, decae esa diversidad. Y eso tiene un impacto, ¿sí?, solamente hablando del tubo digestivo, un impacto sobre un montón de funciones. Bien, esto es lo que estuve, siempre me adelanto lo que les voy diciendo. En el caso del tubo digestivo, cuando hablamos de esa microbiota en el tubo digestivo, fíjense que acá que vemos que la microbiota del estómago, en la cavidad bucal hay una gran cantidad, pero fíjense, que esté elevada a la 8 o 9 potencia por mililitro, o sea que hay una gran diversidad. Fíjense que en el estómago decae, tenemos un pH ácido, muy pocas bacterias, fíjense que decae 7 veces, y después comienza a aumentar nuevamente, y en el colon, fíjense que está elevado a la 12ª potencia, es donde mayor cantidad de bacterias, de microbiota hay, pero no a lo mejor es tan diversa. O sea que va aumentando de un extremo al otro, en la cavidad oral y en el colon es donde mayor cantidad hay, pero también va cambiando la composición, ¿sí?, desde lo que está más relacionado con el intestino. A medida que transcurrimos, fíjense que va cambiando la composición de esas bacterias. Y tenemos algunos grupos que son los más presentes en esa flora, y dentro de esos grupos hay dos que son importantes, que son los firmicutes y los bacteroidetes. ¿Por qué? Porque fíjense que el índice, o sea que cuando se hace el estudio de la microbiota y se calcula la relación entre estos dos grupos, se puede hacer como un catálogo o una tipificación de la microbiota que tiene una persona. Y se ha observado que esa composición, o ese se llama enterotipo, tiene directa relación, obviamente, con quienes conviven, porque esa relación, esa transferencia directa de madre a hijo y de las personas convivientes, de la cultura, y obviamente el impacto de la cultura sobre la dieta. Y eso hace justamente a
distintos enterotipos. Y podemos, sí, así como grandes extremos, interpretar que cuando la dieta es poco diversa, hay muy baja calidad y muy baja diversidad de microbiota. Y a medida que se incorporan elementos distintos a la dieta, aumenta la diversidad de esa microbiota. Y cuando comparamos dos culturas tan distintas como la cultura occidental y la oriental, donde vemos la población occidental principalmente vinculada a esa dieta exogénica que habíamos visto, la diversidad de bacterias es muy baja, que cuando se compara, por ejemplo, con la dieta japonesa, donde es muy rica en distintos tipos de algas, por ejemplo, que no es, ahora sí, todos comen sushi, pero hace mucho tiempo nadie comía sushi en el occidente. Y, por ejemplo, lo que sí se encontró es que la microbiota de los japoneses ya contiene bacterias que permiten específicamente la digestión de los componentes de las algas, ¿sí? O sea que, fíjense cómo la cultura y las dietas hacen justamente a esa diversidad de la microbiota. ¿Y de dónde proviene esa microbiota? De las mismas algas que se consumen, que quedan albergadas en donde, en el intestino. O sea que hay una relación, una correlación directa entre la diversidad cultural de las dietas y la diversidad de la microbiota. ¿Qué impacto tiene? Que los procesos que se dan en esos microorganismos, ya sean por fermentación o por deconjugación de las sustancias con las que tienen contacto, aportan un montón de elementos al organismo. Entonces, a través de la fermentación de la fibra dietaria, o sea, de la fibra no digerible de los alimentos que consumimos, produce distintos componentes llaman ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato. También el metabolismo, a través del metabolismo de esas bacterias, se va a modificar aminoácidos como GABA o como serotonina, producir vitaminas y también impacta sobre ¿qué? Sobre la modificación de los ácidos biliares de primarios a secundarios. O sea que toda la activación de esta y la diversidad de esta microbiota impacta directamente en la actividad y en la nutrición de cada individuo. Y vamos a ver rápidamente, así no se hace tan tarde, porque total lo tienen acá, que existen un montón de moléculas que son moléculas bioactivas que se producen en esta microbiota y tienen impacto también, muchos, como barrera de defensa. La misma microbiota, por competencia, actúa como barrera de defensa y los productos de esa microbiota actúan como inhibidores de crecimiento de otras bacterias, o sea que forman parte de la barrera de defensa. Por otro lado, dijimos que esa fermentación principalmente genera distintos productos, uno de los más importantes, cuales dijimos que eran esos ácidos grasos de cadena corta, que tienen impacto en mantener, a nivel del colon principalmente, la integridad de las uniones intercelulares, así se mantiene la barrera, y también disminuye los procesos inflamatorios que se pueden generar. ¿Eso qué quiere decir? Que si disminuye o se cambia esa microbiota, va a haber procesos inflamatorios mayores y se puede hacer más permeable esa barrera. O sea, es muy importante el impacto de esos ácidos grasos de cadena corta sobre la integridad del colon y sobre la funcionalidad del colon. También, ¿en qué? En vitaminas. ¿Qué hemos visto? La cobalamina, vitamina B12,
es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente hay un grupo de bacterias que tienen la capacidad de sintetizar. Y esas bacterias se encuentran específicamente en el rumen de los animales que tienen rumen, ese tercer estómago donde se produce la digestión del material vegetal. Y es por eso que después se pueden absorber y pasan a estar contenidos en, en los productos cárnicos de origen animal. De allí justamente que se explica que los productos cárnicos contienen este elemento que no contienen otros alimentos. En el caso de la vitamina K, es importante, ¿por qué? Porque sí tenemos nosotros mismos en el colon un conjunto de bacterias que generan vitamina K, o sea que tenemos fuentes exógenas de vitamina K en la dieta, en las hojas verdes, y también una fuente endógena de vitamina K, que fíjense que recibe dos nombres, vitamina K1 y vitamina K2, que es la que se produce en la misma, en la misma microbiota y que termina de completar los niveles básicos de vitamina K diarios del organismo. Impactos sobre los aminoácidos. ¿Cuál nos importa principalmente? El manejo de un aminoácido esencial como el triptofano, que tiene un impacto importante porque la microbiota tiene más vías de metabolización del triptofano que el mismo ser humano. Fíjense que tiene una vía que genera serotonina, otra vía que genera quinaurinas, y el mayor porcentaje de metabolización del triptofano se da por esta vía, no tanto por la vía de la serotonina. En cambio, las bacterias de la microbiota producen principalmente triptamina, y cuando vemos, fíjense, todas estas bolitas que están representadas como mayor son los productos de la metabolización de la microbiota del triptofano que viene en la dieta. Queda un montón de productos que tienen impacto sobre la indemnidad de la barrera, por lo tanto, es muy importante a nivel inmunitario. También sobre la producción de hormonas enteroendocrinas como GLP-1, que vamos a ver que tiene un gran impacto sobre la homeostasis de macromoléculas y homeostasis energética. De la producción local a nivel del tubo digestivo de serotonina, que regula la motilidad gástrica. O sea que tiene un gran impacto la acción de esta microbiota sobre el propio, a nivel local, sobre el propio intestino, y también a nivel de productos que se generan por la presencia de estos metabolitos, como el GLP-1. Acá quería hacerles, porque cuando hablamos de serotonina, esta serotonina que se produce a nivel intestinal no es exactamente la serotonina que se produce a nivel cerebral, o sea, no atraviesa la barrera hematoencefálica esta serotonina, sino que actúa sobre el sistema nervioso entérico, o sea, sobre el propio sistema nervioso del tubo digestivo. Y acá tenemos una parte muy importante, que es la que reduce la reactividad de la mucosa, por lo tanto disminuye los efectos de, por ejemplo, el colon irritable. Y para ir terminando, creo que nos quedan dos efectos. Fíjense la importancia de la microbiota, que es, por ejemplo, en la composición de los ácidos biliares. Dijimos que esos ácidos biliares que se secretan durante el proceso digestivo, que pasan al tubo digestivo, son modificados a ácidos biliares secundarios por esa microbiota, y varios de ellos son reabsorbidos a ese nivel, ¿sí? O sea que tiene impacto en la diversidad o el tipo de composición de esa microbiota sobre el tipo de ácidos biliares secundarios que se generan, y que son los que son reabsorbidos vía portal por ese circuito que se llama circuito enterohepático, y tiene entonces impacto sobre distintos procesos al pasar a la circulación enterohepática. Impacta sobre la funcionalidad del mismo hígado, como por ejemplo
ay, se me fue la palabra. Podemos interpretar que hay cierto tipo de bacterias que son lácticas que tienen impacto sobre el manejo del colesterol. ¿A través de qué? A través del tipo de sales y ácidos biliares que se generan y que a su vez también las propias bacterias inhiben la formación de micelas en el tubo digestivo, estas se encuentran a nivel del duodeno. También como el colesterol se une a ellas, disminuye el colesterol que puede ser absorbido y entonces disminuye lo que está disponible para pasar al tubo digestivo, del tubo digestivo al torrente sanguíneo. Generan ácidos grasos de cadena corta que disminuyen, también compiten en esas micelas con el colesterol, o sea que tienen impacto sobre el manejo del colesterol en el tubo digestivo y tienen efectos de disminuir los niveles de colesterol sanguíneo. Por lo tanto, tiene impacto esta microbiota en lo que habíamos comenzado a hablar al principio, que es el balance energético. ¿Y qué se ha observado? Que cuando está alterada, porque disminuye la diversidad, ¿qué quiere decir que disminuye la diversidad? Que hay aumento de cierto tipo de esas bacterias, que entonces generan una proporción distinta de metabolitos que impactan sobre la regulación metabólica y tienen un impacto energético que hace que se genere un desbalance y tienda a la acumulación de adiposidad. Fíjense, cuando se compara la microbiota de personas delgadas, que mantienen el balance energético con obesos, se observa que, fíjense acá, hay algún grupo que no está clasificado, pero acá ¿qué pasa? Tenemos un conjunto de bacterias que está disminuido en obesos, y acá, en este caso, los firmicutes se mantienen prácticamente iguales. O sea que principalmente tiene que ver con este grupo de bacterias que se cree que impacta sobre... ¿Se acuerdan que veíamos la tasa entre los dos, firmicutes y bacteroidetes? Entonces ahí lo que cambia es esa tasa, porque acá tenemos 35 contra 23, por lo tanto, se cree que justamente ese enterotipo es el que favorece el depósito de, digamos, la desregulación energética que lleva al depósito de lípidos en distintos tipos de tejidos. A su vez, ¿qué se pudo observar? Que en la presencia de estas bacterias que generan que se optimice, o sea que de cada fibra que se consume, porque se acuerdan que las fibras eran las fermentadas, que se producían un montón de productos, que la recuperación energética de kilocalorías de la digestión bacteriana de esas fibras es mucho mayor. Fíjense que llega a un 30% más. Y eso hace a un desbalance energético, porque cuando está presente este enterotipo, ¿qué quiere decir? Que el ingreso energético es 30 veces más, 30% más, perdón, que cuando lo comparamos con el otro enterotipo. Por lo tanto, ahí se ve el desbalance energético que puede llevar o que puede estar relacionado con la generación de obesidad. Y obviamente que se ha observado también que el impacto de la microbiota materna al producir distintos tipos de metabolitos, esos ácidos grasos de cadena corta que impactan en el colesterol, que impactan en la estabilidad de un montón de procesos endocrinos, sobre que el desarrollo, o eso que se llama, que ustedes han visto como programación prenatal de los fetos que se están desarrollando y que va a tener impacto posteriormente en el balance energético de estas crías cuando sean adultas, que es lo que ustedes han visto en
en bioquímica como programación fetal. Y por último, justamente, entonces, de allí viene actualmente, de toda esta investigación sobre el gran impacto que tiene la microbiota, que actualmente se habla mucho de los probióticos, que serían justamente aquellos fármacos, no son fármacos, son complementos dietarios que contienen ciertos grupos de bacterias, como en este caso Lactobacillus, por ejemplo, y también los prebióticos, que ¿qué serían? Componentes que favorecen, una vez que está en la bacteria, que favorece que se mantenga en el ambiente. Entonces, serían las sustancias que obviamente, o sea, podemos tomar probióticos, pero si no tenemos adecuados prebióticos, que son los que estimulan la proliferación, no sirve de nada tomar el probiótico. Por lo tanto, justamente sería una forma de si tenemos algún desbalance en esa microbiota, como por ejemplo después de tomar muchos días antibióticos, se generan estos desbalances, es por eso que se recomiendan los probióticos y los prebióticos. Bien, entonces llegamos al final. Bueno, chicos, no vi si había algún comentario. No sé si tienen alguna duda específicamente sobre esto. Fíjense que hay un montón de cosas que vamos dejando y vamos hablando de que lo vamos a integrar, porque falta todo el componente endocrino el año que viene. O sea, todo esto de regulación de la ingesta, regulación de la coordinación metabólica. Ahí vamos a terminar de ver el impacto sobre lo que se llama eje intestino-cerebro.